Proverbios 11:30. Dice así: la gloriosa, poderosa, santa, maravillosa y preciosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Anoche tuvimos también una reunión muy hermosa, los que no estuvieron y no pudieron escuchar. Les aconsejo que puedan tomarse el tiempito de poder escuchar la palabra que el Señor nos habló ayer, el tremendo desafío, la tremenda necesidad, la tremenda importancia y lo tremendamente determinante que es la necesidad de crecer. Y lo que hay envuelto en ese misterio que es crecer en el conocimiento de lo que Dios es. Vimos que la Biblia dice que Dios da el conocimiento, pero no es para que nos quedemos sentados, tranquilos, esperando que Dios lo haga, sino que vemos qué hay envuelto ahí, qué grado de colaboración hay para que ese crecimiento suceda. El apóstol Pablo dijo: yo planté, Apolo regó. Y bueno, los corintios llegaron a ser hijos de Dios porque Pablo plantó. La semilla es de Dios. La vida en sí misma está en la semilla que le dio Dios. Pero si no tiene la semilla, el que planta, ¿qué puede suceder? Pero él plantó, o sea, es un colaborador que termina en la obra y en el crecimiento que los hermanos necesitan. Y por otro lado vimos, que es lo que más destacamos, también la necesidad del hermano de estar sometido o colaborando a los que colaboran con el crecimiento que da Dios. Uno crece si quiere, si no quiere, no crece. Por eso nos aconsejaba el Señor estar asidos de la cabeza, por medio de las coyunturas y ligamentos que ayudan. ¿Cuáles son las coyunturas y ligamentos? Bueno, en ese caso dice Pablo: yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Amén. Es muy importante, hermanos, que tomen ese tiempito de escucharlo y meditar para que podamos tener un entendimiento más profundo, para que podamos resolver todas las cosas que se nos presentan en la vida, porque para resolver los problemas primero hay que tener la sabiduría para hacerlo. Si no entendemos, no podemos resolver. Tenemos que entender primero para poder resolver. Cuando decimos queremos crecer, necesitamos crecer. La niñez es muy hermosa, es una etapa muy linda, pero también tiene su contraparte. ¿Cuál es la contraparte que tiene? Y que cuando uno es niño es incapaz. Y la niñez es una etapa que hay que pasarla, no podemos vivir siendo niños, como le pasó a los hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, siguen siendo niños todavía. O sea, algo sucedió en su falta de colaboración para el crecimiento que da Dios. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura y en el arte de enseñar y corregir. Enseñar y corregir es un arte, por eso Dios da dones sobrenaturales. Si eso no colaboraría para el crecimiento, no se lo hubiese dicho. Pero también tiene que colaborar el que quiere crecer, prestando suma atención y sabiendo, ¿no es cierto?, que de lo que estamos acá, ninguno permitiremos que nadie nos lleve de las narices para ningún lado, salvo que sea Dios. Dios y sus colaboradores de Dios, que no nos lleven de las narices, sino de las narices, de las manos y de todo el cuerpo, hacia el crecimiento que da Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. En el principio el hombre fue creado con una vida humana perfecta. No necesitaba el hombre ser perfeccionado, porque ya había sido creado maduro. Y de esa vida humana perfecta surgía la sabiduría que él necesitaba para reinar. O sea, la sabiduría dependía de la vida, no la vida de la sabiduría que ellos podrían buscar. Ya eran maduros y Dios le había dado la sabiduría que necesitaban para reinar. Y este es un dato muy importante, saber que la sabiduría depende de la vida, no la vida de la sabiduría que uno pueda buscar. Y aparte de eso, en el medio del huerto,
estaba el árbol de la vida. En el centro del espacio geográfico donde ellos se movían estaba el árbol de la vida, que obviamente es Cristo, y que les aseguraba el fruto del árbol de la vida, les aseguraba vivir para siempre y eternamente. Así el hombre, para eso el hombre fue creado. El árbol de la vida no estaba en el hombre, estaba en el centro del espacio geográfico donde el hombre se movía. Conocemos la historia, que el hombre pecó, y cuando el hombre pecó, lo primero que sucede es esto que vamos a leer ahora. Génesis capítulo 3, verso 22 dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Quedó escondido del hombre desde siglos y las edades. Y pienso que en su amor y en su misericordia, para que hoy nosotros pudiéramos estar, Dios le acortó al hombre los días. Primero el hombre vivió 1000 años, después fue reducido a 120 y después fue reducido a 70 y 80, dice la Biblia, los más robustos. Tienen que agradecer cada día a Dios. Los hermanos que están aquí con nosotros, que tienen más de 80 años, tienen que agradecer cada día a Dios porque están viviendo por la gracia y el regalo que por alguna razón Dios les da. Amén. Pero ¿qué hubiera sido del hombre pecador si seguía viviendo para siempre? ¿Qué grado de perfeccionamiento en la maldad iba a alcanzar al hombre pecador si vivía para siempre? Seguro que la humanidad no hubiese llegado a nuestros días, se hubiese destruido antes. O sea que por amor y por misericordia, aquellos que en el 2020 y pico tenían que venir, en aquellos días Dios le acorta los días al hombre y le esconde el árbol de la vida. Lo separa de la fuente de la vida, que obviamente es Cristo, poniéndole Dios límites a sus vidas. Pasaron los años, llegó el Evangelio, la salvación se produjo, pero quedó escondido. O sea, no es algo que fue manifestado al mundo, sino a los que Dios eligió. Le fue empezado a revelar el misterio de la salvación. Y lo encontramos al apóstol Pablo predicando a los griegos en Atenas, y predicándole a los griegos en Atenas, el apóstol Pablo le dice esto en el capítulo 17, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dios le prefijó el orden de los tiempos, cuándo nacés y cuándo te morís, y los límites de su habitación, por qué lugar y por qué espacio geográfico el hombre se va a mover. O sea que Dios le asigna al hombre tiempo y espacio. ¿Para qué? Para que hagan plata, para que prosperen. No, dice, Dios les asigna al hombre tiempo y espacio para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Pero en lugar de buscar a Dios, ¿qué hacían los griegos? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 22, dice, los griegos buscan sabiduría. ¿Y qué fue la sabiduría para los griegos? Y para los seres humanos acá en la tierra, la expresión máxima de la sabiduría, la filosofía. Aristóteles, Platón, Sócrates, sus pensamientos, su sabiduría. Los griegos no se interesaban en otra cosa que escuchar algo nuevo. ¿Por qué? Y porque en realidad la filosofía es una manera o una ciencia de buscar algo para poder vivir una vida mejor. En realidad, el hombre no necesita sabiduría. El hombre necesita librarse de su condición de pecador. El hombre necesita vida, no sabiduría, vida necesita. Por eso responde el apóstol Pablo cuando dice
en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 22, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Lo que necesitan ellos es a Cristo. No que la vida dependa de la sabiduría que ellos puedan alcanzar. Decir, ¿viste lo que dijo Sócrates? Sí, no, bueno, si ponemos en práctica lo que dijo Sócrates, el hombre es pecador, está muerto. Y como hombre pecador que está muerto, no tiene que buscar sabiduría, tiene que buscar a Dios, que es la fuente de toda sabiduría. Amén. Gloria a Dios. En el huerto del Edén, primero fue la vida, y Dios le añade la sabiduría a la vida. La vida no dependía de la sabiduría, sino que la sabiduría surgía de una vida humana perfecta. Ahora también, primero es resolver el problema de la muerte espiritual y tener vida espiritual. Y teniendo vida espiritual, Dios te da sabiduría, pero es otra clase de sabiduría. No es la que los griegos buscan. Por eso dice en la misma carta a los Corintios, primera carta, capítulo 2, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que no busca Cristo sabiduría para perfeccionar su vida. Cristo es perfecto y de él fluye la sabiduría. Así es como Dios lo estableció en el principio, para nosotros también es igual. Primero es la vida, resolver el problema de la situación del pecado. Las personas buscan sabiduría, no tienen que buscar sabiduría, tienen que buscar a Dios, que es la fuente de la vida. Entonces, ya que buscan sabiduría, Dios le va a añadir, pero la oculta, la que está escondida, que estuvo escondido a través de los siglos y las edades, que es la sabiduría que surge de una vida gloriosa y perfecta, la cual obviamente es Cristo. Pero ahora, el árbol de la vida no está en un espacio geográfico del cual nosotros podamos ir, tomar y comer, sino que está ahora en nuestro corazón. Cristo mora en nuestro corazón. Y cuando la vida de Cristo mora en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice este proverbio, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Cuántos son justos? Gloria a Dios. ¿Cuál es el secreto? En la carta a los Colosenses, lo explica el apóstol Pablo en otras palabras, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. Eso que Dios le escondió al hombre, que estuvo escondido por todos los siglos y las edades. ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida hoy? Sigue diciendo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios. Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué misterio? El árbol de la vida fue escondido. Primero dice la palabra de Dios que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que el cuerpo de Cristo ya estaba hecho antes de la fundación del mundo. Aparece en el huerto del Edén. Es escondido. Hoy dice la Biblia que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, pero a nosotros ha sido manifestado. Y después aparece en la ciudad celestial el árbol de la vida. Bendito sea su nombre. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Y qué significa apacible? Una persona mansa, de buen temple, dulce y agradable en su condición y en su servicio. Esa es la lengua de Dios. Porque la lengua del hombre es la que prende fuego, que destruye, y es esa misma lengua con su dueño que luego va a ser inflamada por el infierno.
Esta es otra lengua. Esta es la lengua de la boca de Dios. Pues es la lengua apacible. Para que la lengua sea apacible, para que esa clase de palabra de vida salga de nuestra boca, es porque nos fue dada una vida de la cual surge sabiduría, inteligencia y todas las cosas que son necesarias. Esta vida que hemos recibido no depende de la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, depende de esta vida. Isaías dijo, saldrá un vástago del tronco de la raíz de Isaí, que es Cristo, en el cual reposará espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Todas esas cosas dependen de la vida, no la vida de esas cosas. Y esa es la vida que nos ha sido dada. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Dónde está el árbol de la vida ahora? La lengua apacible es árbol de vida. O sea, te está dando tics. La lengua apacible no es la lengua del ser humano, que tiene sabiduría animal, terrenal y diabólica, y su lengua es igual. Pero para que exista una lengua apacible, que significa manso, de buen temple, dulce y agradable en su condición y en el trato, tiene que haber hecho una obra de Dios grande en ese corazón, tiene que estar Cristo en ese corazón, para que la lengua se transforme en un árbol de vida. Nos habló el Señor el otro día. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y eso qué es? El fruto del justo. ¿Y qué es el fruto del justo? Árbol de vida. ¿Eso qué es? La lengua del justo en cuyo corazón Dios ha hecho una obra maravillosa. ¿Y qué es la lengua apacible? Es árbol de vida. No sé si ve, no sé si nota. En la posición como un árbol, como ramas, ¿en qué clase de árbol estamos injertados? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él es el árbol de la vida. Pero el árbol tiene raíz. Yo soy la raíz y el linaje de David. Tiene un tronco. Jacobo, Pedro y Juan fueron considerados columnas. Tiene ramas. En las ramas están los pámpanos. Los pámpanos, ¿qué tienen que hacer? Colaborar. Permanecer en la vid para que puedan dar fruto. Y cuando dan fruto, ¿qué son? Parte del árbol de la vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que diga de nosotros que podemos llegar a ser, están todas las cosas dadas, ese fruto del árbol de la vida? No entra en la cabeza, ¿ve? Que nadie dice amén. Por eso, que ¿cuál es el problema? Y si todavía son niños, no son capaces todavía. Yo les he dado leche, no alimento sólido. ¿Qué es esto? Y si esto no es alimento sólido, entonces ¿qué es? Porque parece como que nos marea, da vuelta. ¿Cómo? No, che, para tanto. Lo estamos probando con la Escritura. La lengua del justo. Bueno, aclaremos, la lengua del justo que maduró. El niño nada difiere del esclavo, se comporta como un ser humano, pero es un hijo de Dios, es heredero de todo. Ya va a crecer. El crecimiento lo da Dios, pero tiene que tener presente el pámpano que tiene que crecer de la necesidad de estar adherido a los que colaboran con Dios. Qué tremendo si te pegaste a alguien o estás adherido a alguien y ese alguien no está adherido a Cristo, que es la cabeza. Por eso que rescatábamos eso. El trabajo del buen colaborador. Cuando vos ves un jardín precioso, ves tres cosas. Ves el crecimiento que Dios le da a todo, pero también ves el trabajo del buen jardinero, que se ocupa de estimular para que crezca lo que tiene que crecer y corta lo que arruina aquello precioso que tiene que crecer. Pero lo que tiene que crecer está en la mano del jardinero. En cuanto a la vieja vida, despojado del viejo hombre, lo cortó. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Corta, poda lo que nos sirve, despojado del viejo hombre. ¿Qué está haciendo el buen colaborador? Un buen trabajo.
tenemos que crecer, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Pero dice, por medio de los miembros que se ayudan mutuamente. Y si no están los colaboradores, se perjudica el crecimiento. ¿Qué problema de saber en qué lugar uno está adherido? Porque ¿cuál fue la pelea cuando la iglesia nació? Y que muchos reclamaban ser columnas que estaban adheridas a Cristo. Pero las únicas columnas verdaderas establecidas por Dios eran Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, que habían puesto Dios. A ellos tenían que estar adheridos los hermanos porque ellos estaban adheridos a Cristo. Pero otros reclaman ese derecho. Hoy pasa igual. Hoy pasa igual. Hay quienes quieren ocupar y ponerse en lugares que Dios no les asignó. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Y el colaborador va a recibir su recompensa. ¿Ah, sí? Seguro. Según la obra que haya hecho. La puede hacer mal o la puede hacer bien. Todavía no se tiene conciencia del tremendo daño que hacen simples comentarios que no colaboran para el crecimiento de los hermanos. Gloria a Dios. A veces cosas que parece que no tuvieran valor, como decíamos ayer, ¿y qué está haciendo el pastor ahí? Sí, y no puede hacer otra cosa mejor. Ya con eso está diciendo que uno es un tonto, que uno es un caído, que uno es un dormido y que él tiene mucha más luz. Lo que no tiene ni idea, cuál es el plan con Marcelo Avellaneda, cuál es el plan detrás de lo cual está comenzando eso ahí. Ustedes no tienen ni idea en qué va a terminar eso. Que queremos y tenemos planeado que termine en un canal de televisión y va a haber muchas cosas más que preparar para que lo podamos hacer. Pero esos comentarios no colaboran, perjudican. Por eso que recompensa va a recibir buena recompensa, el buen colaborador. Pero también hay que destacar la recompensa que también va a recibir el buen pálpano que está adherido, a quien sabe que tiene que estar adherido, que sabe que está adherido a la cabeza que es Cristo. Dice, asidos de la cabeza, como si fuera una garrapata, así agarrado de la cabeza que es Cristo, por medio de las coyunturas y ligamentos que se ayudan. ¿En qué terrible error caen aquellos que no fueron establecidos como columnas por Dios y reclaman tener una relación fluida, personal con el Señor en cuanto al servicio de la obra de Dios y menosprecian el trabajo de los que Dios puso? Hay que tener mucho cuidado. En esta vida natural que estamos viviendo hay que tener mucho cuidado porque nos hemos equivocado fiero muchas veces. En lo espiritual hay que tener mucho más cuidado. Mucho más cuidado. ¿Amén? ¿Cuál es nuestro desafío de hoy? Crecer, como nos hablaba el Señor ayer. Pero miren de lo que nos está hablando. La lengua apacible es árbol de vida. Cuando maduramos, ríos de agua viva van a salir de nuestra boca. Nuestra colaboración siempre va a redundar en el progreso del Evangelio. ¿Y qué es eso? Cuando a un muerto que anda ahí por la calle lo presentamos perfecto en Cristo Jesús, ¿qué puede decir de nosotros? Hermano, fuiste para mí como el árbol de la vida. Hoy tengo vida eterna porque por tu medio Dios me lo dio. Pero necesitamos crecer en el conocimiento de lo que Cristo es para tener los frutos que Él busca. Porque Pablo plantó, llegaron a ser hijos de Dios. Y porque Apolos regó, se llegó a cortar lo que perjudicaba lo precioso y se estimuló al crecimiento de lo precioso. En la carta de los Colosenses el apóstol Pablo hace lo mismo. Sí, pues, lo afirma, habéis muerto con Cristo. Sí, bueno, terminemos con la vieja vida. Sí, pues habéis muerto con Cristo. Listo. ¿Y qué puede crecer del muerto ese? Pleito, celo, envidia, contiendan, adulterio, fornicación. ¿Y qué puede crecer en un muerto? ¿Qué se puede estimular en un muerto para que crezca? Si está muerto. Luego dice, sí, pues, lo afirma, habéis resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba. Lo terrenal, hagan morir lo terrenal en ustedes hasta el ira, enojo, blasfemia, palabra deshonesta, no mientan. Corten con todo eso y revestidos del nuevo,
Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Y ahí promueve lo que tiene que crecer. Qué buen labrador, che. Qué buen colaborador de Dios. Qué buen colaborador de Dios. Por eso que recalcamos ayer, ¿cuál es la respuesta del pámpano, la respuesta del cristiano? Y es una cuestión totalmente de fe. ¿Por qué de fe? Porque todo lo que hablamos es certeza que alimenta tu convicción de crecer. No es la expresión del buen deseo humano. Crezcan, hermanos, en la obra de Dios. Y si no crecen, no es una expresión. Que nosotros decimos que vamos a crecer es porque estamos convencidos. Y nuestra convicción está basada en la certeza. ¿Cuál es la certeza? Lo que Dios nos habló hoy, ayer y antier. Antes de ayer. Quiero decir, lo que Dios nos viene hablando. En lo que Dios nos habló está la certeza, donde nosotros nos apoyamos, que alimenta nuestra convicción de poder crecer. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, que es lo que humanamente más cuesta. Esa es la responsabilidad del cristiano, del Hijo de Dios. Estar unido a la cabeza por medio de las columnas, por medio de los que Dios estableció. Y la responsabilidad de los que Dios estableció, de promover al crecimiento y no promover lo que perjudica a ese precioso crecimiento. Entonces, cuando lo logramos, porque los colaboradores colaboran, porque el hermano se sujeta a los colaboradores que colaboran para Dios, ¿qué sucede? Dios da el crecimiento. Entonces, cuando llega el crecimiento, ¿qué pasa? De nuestro interior corren ríos de agua viva. Acá dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Qué hace su hablar? Darle vida a los muertos en sus delitos y pecados. Hay quienes buscan sabiduría y ponen frases de sabiduría como algo que imitar, porque mirá qué linda frase, sí, tendríamos que aplicar esta frase para nosotros vivir mejor. Las frases que nosotros utilizamos son frases de Dios que son alimentos para que nosotros crezcamos en el conocimiento de lo que Cristo es. Nosotros hemos encontrado, ya no buscamos, a Cristo, fuente de toda sabiduría. Pero no sabiduría de este mundo, sino la oculta, la que trabaja en nosotros de una manera que nos hace crecer en sabiduría. No, crecer por la sabiduría en lo que Cristo es. Comprender lo que es su amor, su misericordia, como dice la lengua apacible, es árbol de vida. Llegar a ser manso, de buen temple, qué importante. Ya en el mundo de las Fuerzas Armadas el temple es fundamental en el soldado. Lo hace actuar por pleno conocimiento, nunca por emociones, rabia ni sentimientos. Está templado, está cocinado bien al fuego, está bien templado. No se mueve por sensaciones ni emociones y no hay nada ni nadie que pueda hacer desviar sus ojos de la misión que se le ha encomendado. Eso es temple. Esa es lengua apacible, manso, de buen temple, dulce. Gloria a Dios, agradable en su condición y en el trato para con el otro. Qué importante poder aprender eso y en el trato, en la relación que tenemos unos con otros. Pero cuando de nuestro interior corren ríos de agua viva, cuando de nuestra boca se salvan vidas, cuando de nuestra colaboración los hermanos crecen, cuando estamos preparados para hacer la obra del tiempo final, ese es el fruto del árbol de la vida que Cristo espera. Y esa es la verdadera esposa del Cordero, la que hará la obra del tiempo final. Si Dios nos mostrara dónde está el árbol de la vida, por eso que no lo buscamos ni en Génesis ni en Apocalipsis, porque ahí se esconde. En Apocalipsis te vuelve a aparecer, pero en el medio, en los proverbios, los volvés a encontrar. La boca del justo, la lengua apacible. Cuando hay lengua apacible es porque hay una gran obra de Dios y la vida de Cristo ha crecido
en aquellos que un día han creído. Amén. Así que, amados hermanos, nuestro desafío es que cuando alguien se acerque a ustedes y los escuche, reciban palabras de vida, que cautiven sus corazones, que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para trasladar a los muertos a la vida y de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Amén. Así que bueno, bien atentos a los que el Señor nos viene hablando y desestimen a los comentaristas que no les fueron puestos como pastores a ustedes, que desestiman y siempre tienen ese, y sí, pero siempre tienen eso, siempre, nunca están conformes, siempre falta, siempre falta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué podemos añadir si ya hemos entendido todo? Damos un aplauso fuerte al Señor y nos ponemos de pie.